Quiero comentarles sobre hagamos iglesia perseverando en la oración. Pues es muy importante, mis hermanos, que como iglesia nosotros nos volvamos a la oración, porque a veces la oración es muy importante, mis hermanos, es muy importante, pero no sé por qué razón nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, como que no le prestamos la atención, no le prestamos la importancia que debe tener la oración. Quizás por el enemigo, ¿verdad? Culpamos al diablo. Sí, es que el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente. Y viera, hermano, cada vez que yo quiero orar, el diablo me pone la televisión enfrente, entonces ya no oro. Podemos echarle la culpa al diablo si usted quiere. Al cansancio. No, mi hermano, es que yo sé que la oración es importante, pero viera que llego tan cansado del trabajo, tan cansado de la universidad, que ya no puedo orar. Pero yo sé que es importante, mire, hermano, aún para comer, ¿verdad, hermano? Yo sé que es importante orar y dar gracias a Dios antes de comer, pero viera que siempre tengo mucha hambre y si no me da gastritis, entonces ya no me aguanto. Buscamos y tenemos cualquier pretexto para no orar. En la mayoría de las iglesias, el culto de oración es el culto más pequeñito, ¿verdad? 5 o 10 personas. Pero es difícil a veces, como que no nos percatamos de que fuimos llamados para eso. Nos llama más la atención los conciertos, ¿verdad? Que la Biblia nos hable, amén. Hay una historia muy bonita en Hechos capítulo 12, verso 4. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia mientras Pedro estaba encarcelado? Oraba. ¿Cómo oraba? Fervientemente, constantemente. Cuando hay necesidad, hermano, nosotros se nos activa un sentido de oración. A los amigos de Pedro quizás, o los familiares de Pedro, estaban ahí clamando. Pero hay una característica que se ve en el libro de los Hechos. La iglesia no clamaba solo cuando había necesidad. Ahorita lo vamos a estar viendo. La historia continúa en el versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Mire cuánta gente estaba vigilando a Pedro, como que si fuera un delincuente de alta peligrosidad. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate con las sandalias. Así lo hizo y el ángel del Señor añadió: échate la capa encima y sígueme. ¿Me está siguiendo la historia? Qué tremenda, ¿eh? Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba.
Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¡Qué milagrazo ese ustedes! Pedro estaba en la cárcel, un ángel se aparece. Yo no sé si lo volvió invisible, qué pasó. Yo no sé qué pudo haber pasado en esta ocasión, pero hubo poder de Dios allí manifestado. Amén. Algo sobrenatural. Cuando Pedro se dio cuenta, él ya estaba afuera, él no lo podía creer. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias con ángeles. Yo he tenido la oportunidad de verlos, o si los he visto no me he percatado que son ángeles, pero he tenido experiencia con el respaldo de Dios a través de ángeles. En algunos viajes lo he notado. Pedro lo experimentó, pero había algo que estaba sucediendo detrás de todo ese escenario, y es que la iglesia estaba orando. Otra historia, Hechos capítulo 16, verso 16. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Mire qué fastidio pudo haber sentido para Pablo esto. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Mire es que en el libro de los Hechos se registran unos acontecimientos tremendos. ¿A dónde iban estos mis hermanos? ¿En el tiempo de qué era? Y al lugar de la oración. No se iban solamente a reunir, iban a la oración. Muchos días esta muchacha, yo no sé con qué afán lo hacía, quizás para seguir ganando dinero, yo no sé, tal vez a los vecinos, al vecindario les daba risa lo que ella hacía y le daban dinero, y ella empezaba allí porque dice que los amos la tenían para generar dinero. Pablo se fastidia. Imagínense, meterse con el apóstol Pablo era cosa seria. Por eso, hermanos, meterse con los siervos ungidos de Dios es cosa seria. Y no me refiero, cuando digo ungidos de Dios, solo pensamos en los que suben a una tarima y agarran un micrófono y predican. No, hermano, usted es un ungido de Dios. Si usted se somete al Señor, si usted busca el rostro de Dios, usted es un ungido de Dios. Cuidadito con los que se metan con usted. Cuidadito, porque usted es ungido de Dios. Que nos dicen amén. Amén. Y no por eso usted va a buscar pleito tampoco, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo se volteó y le dijo: demonio inmundo. No literalmente, pero lo reprendió. Te vas porque ya me tenés hasta aquí. Si alguien le está afectando, en el nombre de Jesús, busque al Señor. Busquemos al Señor en ayuno y oración, porque también estos mis hermanos tenían autoridad porque estaban y perseveraban en la oración. Eso es lo que desata la autoridad. Otra historia, capítulo 16, versos 25 y 26. Dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas, mire qué personajes de quienes estamos hablando, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Hay quienes se enfocan en solamente cantar. Es que vamos a cantarle al Señor, Dios de mí. Y está bien, o sea, no estoy diciendo que está malo, porque aquí es bíblico cantar. Pero cuando solo cantamos y no oramos, ahí nos falta algo. Es necesario que oremos y que cantemos alabanzas. Bueno, repitamos: se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué significa que los otros presos los escuchaban?
que era notorio, ¿verdad? No era que hoy que vos, Pablito, sí, Silas, vos los presos nos están escuchando. Cállense, decían, ¿verdad? Cristianos, no se les llamaban cristianos todavía, pero no, inventémonos que les decían evangélicos, así como nos dicen a nosotros. Evangélico, religioso, cállate, ¿ah? Mucha bulla. Y ellos oraban. Yo creo que en esa celda había una unción tremenda. Yo creo que algo poderoso estaba sucediendo en esa celda. Y estaba Pablo y Silas orando, sí, Padre, que tu voluntad se haga, que tu reino se establezca, Señor, haz tu voluntad, nuestra vida está en tus manos. Y Pablito, ¿cuál cantamos? La de Dios de milagros, Dios de milagros, a cantar. Cállense. Pero en eso, dice el versículo 26, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Imagínense qué estruendo haber hecho todas las cadenas, los grilletes tronaban y las puertas. ¡Qué miedo, hermano! ¿No? Pues aquí sucedió ese milagro, se abrieron las puertas. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando, se estaban lamentando. Estaban llorando su frustración. Estaban sintiendo, ay, sí, Señor, por culpa tuya, Señor. ¿Cuándo voy a ver tu gloria? Por estar predicando lo que nos está pasando. Mira vos, Pablo, lo que nos está pasando. Sí, hombre, yo te dije que no gritaras tan fuerte el nombre de Jesús. No, ellos no se estaban lamentando. Nosotros muchas veces nos lamentamos. Nos empieza a ir mal en algo y en lugar de verlo como una oportunidad para ver la gloria de Dios, en lugar de verlo como una oportunidad para orar, para creerle al Señor, se nos bajan los ánimos. A veces así nos pasa, ¿verdad? Estos hermanos tenían una fe genuina. Ahora, punto número 1 que podemos observar en el libro de los Hechos es que la iglesia permanecía en oración. No era una iglesia que oraba de vez en cuando. No era como algunos de nosotros que solo oramos cuando hay necesidad. Eso es peligroso. Debemos orar constantemente. Es como que si comiéramos solo cuando de verdad estamos ya desnutridos. Y de ahí nos ponen suero, comemos bien, nos ponemos bonitos otra vez y dejamos de comer durante varios días y esperamos a desnutrirnos para que nos vuelvan a poner suero. No, eso lo hacemos nosotros constantemente. Así debe ser la oración. Dice Hechos capítulo 1 verso 14, unos ejemplos. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. En un mismo espíritu, todos. Eso, ahí se está narrando los discípulos. Jesús recién se había ido a los cielos y los discípulos que quedaron se reunían en oración. O sea que estaban dedicados a la oración, esperando la promesa del Espíritu Santo. Ejemplo número 2, Hechos capítulo 1 verso 21. La oración para la toma de decisiones. Vea: por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Tenían la necesidad de elegir a alguien. Verso 23. Así que propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Para la toma de decisiones debemos orar.
Constantemente estar en oración. Ejemplo número 3, Hechos capítulo 2, verso 42. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. O sea que la oración era parte del estilo de vida de la iglesia. Ejemplo número 4, Hechos capítulo 6, verso 4. Dice: así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. La oración era prioridad. Y hay muchos ejemplos, pero es que no nos va a dar tiempo. Solo seleccioné esos 4. La oración debe ser nuestra prioridad. Qué bueno que venimos a adorar al Señor, pero debemos orar. Qué bueno que estamos haciendo buenas obras, pero debemos orar. Qué bueno que ponemos música cristiana en nuestra casa, qué bien, pero debemos orar. Debe ser prioridad. Debe ser nuestro estilo de vida. La oración es resultado de la práctica y perseverancia. Hay quienes tienen la intención de orar, tal vez nunca lo han hecho en su vida, y la primera vez no saben qué decir, ¿verdad? O no supimos qué decir. Padre, y entonces, ¿qué digo? ¿Verdad? Y ahí arrodillados. Entonces nos acordamos lo que nos enseñaron en alguna ocasión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y empezamos a recitarlo. Y como nos dijeron que sean 10 minutos de oración, entonces a ver cuántas veces lo repito. Bueno, está bien, usted está practicando. Y ahí le dicen: no, mi hermano, trate de conversar con Dios. Es que ahí está lo difícil, ¿verdad? ¿Y cómo converso con Dios? ¿Cómo voy a platicar con Dios? Entonces, Señor, aquí estoy, Señor, y no sé qué decirte, Padre. No estoy acostumbrado a contar mis cosas. No le cuento mis cosas a nadie. Amén. Pero ahí va usted practicando. Y usted se arrodilla allí a la par de su cama, en su sala o a una silla, yo no sé dónde usted va a apartar para orar, o acá a la iglesia usted va a venir antes del culto, yo no sé, y usted va a ponerse a orar. Señor, y practique, mi hermano, practique. Ya después se va a dar cuenta que ni tiempo le va a alcanzar. Y usted va a perseverar en la oración, usted lo va a disfrutar después. Bueno, entonces la iglesia permanecía en oración, según el libro de los Hechos. Número 2, ¿qué provoca la oración? Bueno, ya vimos milagros, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 1 de Hechos dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. ¿Y qué sucedió? Había un cojo en la puerta. ¿Se acuerda usted de esa historia? Y dijo Pedro: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levanta ese señor. Provoca milagros. La oración provoca milagros. Yo creo que vamos a estar viendo la mano del Señor aquí en esta congregación y en nuestros alrededores. Vamos a ver milagros, pero lo vamos a ver cuando nos sometamos a la oración. Amén. Número 2, ¿qué provoca la oración? Provoca conocer la voluntad de Dios. Capítulo 13, versos 2 y 3 dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Mire, para seleccionar. Ay, hermano, ¿y a quién pongo de líder? ¿A quién pongo de anfitrión? Ay, ¿a quién me acompaña? ¿Y qué hago? ¿Y qué trabajo voy a tomar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con qué novio me quedo? Orar, la oración
para conocer cuál es la voluntad de Dios. Es que si llegamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, ya la hicimos, hermano. Qué bonito fuera que Dios nos hablara así como cuando le preguntamos al Waze, ¿verdad? O cruce a la derecha. Y nosotros, a la derecha. A 300 metros, cruce a la izquierda. Qué bonito fuera que cuando nosotros escucháramos así la voz de Dios, ¿verdad? Ten cuidado con esa persona. Esa persona es falsa, no te juntes con ella. Ay, te llega un currículum, ¿verdad? O dos ofertas, perdón, dos ofertas de trabajo. Elige el que está a tu derecha. Gloria a Dios. Qué bonito. Bueno, no sé si fuera bonito, ¿verdad? Qué aburrido fuera. Porque se le quitaría lo emocionante a la vida. Pero sí podemos nosotros buscar la voluntad de Dios y decirle: Señor, tengo estas ofertas de trabajo, ¿qué hago, Padre? Muéstrame tu voluntad. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Orando. Número 3, ¿qué provoca la oración? Provoca conversión de personas. Capítulo 9, verso 11 dice: anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Miren, Saulo se convirtió al Señor. Bueno, tuvo un encuentro personal con Dios y estuvo orando. Yo creo que el poder de Dios también puede manifestarse para que personas que no nos imaginamos que puedan tener un encuentro personal con Dios, puedan tener un encuentro personal con Dios. En esta ocasión, pues es Saulo mismo orando. Yo creo que Saulo en ese momento no estaba 100% seguro de lo que le había acontecido, pero cuando se puso en oración, se le confirmó. Dios mandó a un siervo que le confirmara esa experiencia sobrenatural que había tenido. Usted sabe de que a nuestro alrededor hay personas que ya han tenido experiencias con Dios, pero no saben, o sea, no saben qué fue lo que pasó. Y eso cuando nos toca a nosotros recibir palabra de Dios y llegar con esa persona y explicarle qué fue lo que sucedió. Porque si no, el fruto se pierde. Esa persona tuvo un encuentro personal con Dios, pero se quedó con eso y ya no se le dio un seguimiento. Aquí le dieron seguimiento a Saulo y se llegó a convertir en Pablo, gracias a la oración, personas que obedecieron el llamado del Señor. Número 4, ¿qué provoca la oración? Capítulo 4, verso 31, dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Qué provoca entonces? Avivamiento. ¿Quiénes quieren un avivamiento para esta ciudad? Yo quiero un avivamiento del Espíritu Santo para Matitlán, para Villanueva, Escuintla y toda Guatemala. ¿Quiénes están conmigo? Amén. ¿Qué debemos hacer? Orar. Capítulo 8, verso 15 dice: estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Eso fue cuando llegaron a Samaria a compartir con nuevos convertidos. Ahora, ¿cómo le hago para orar? Bueno, tengo unos consejos acá. Número 1, oremos en todo lugar. No nos limitemos a un área en específica, porque Dios está en todo lugar. Le voy a dar un ejemplo. Todo está en el libro de los Hechos. Bueno, ahí tengo otras citas también, pero respaldado por lo que ha sucedido en el libro de los Hechos. Capítulo 21, verso 5 dice: pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Mire, por si usted decía: ay no, en la playa, ahí en el agua no hay que orar. Bien, es bíblico. Estos hermanos no les importó dónde estaban. Hay que orar en todo lugar. En la casa,
sí. En el trabajo, sí, pero no a la hora del trabajo, ¿ah? Porque si no, también estamos perjudicando, no estamos dando buen testimonio, ¿verdad? Mira, te pedí esa papelería para ahorita, ¿por qué no me la has dado? Espérese, jefe, estoy orando. No, tampoco, ¿eh? No, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero me refiero al trabajo antes de su hora de entrada, o en su hora de almuerzo, o en su hora de salida. O si usted tiene unos minutos, unos segundos ahí en donde se está trasladando de una oficina a otra oficina, en ese lapso, en lugar de estar escuchando la música que tienen sus compañeros, en lugar de estar pensando y escuchando los chismes de sus compañeros, usted puede dirigirse caminando de un lugar a otro e intercediendo. Sí, Señora, Padre, ahorita que tengo estos segundos, pongo en tus manos, mi Señor, la situación de fulanito, la situación de fulanita, la menganito, Señor. Y usted, Padre, que tu voluntad se haga. Y usted está orando en ese lapso, y cuando usted siente ya llegó a la oficina y wow, poder de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Bueno, digan amén los que están de acuerdo conmigo. Amén. En todo lugar. Usted va en el carro, en el bus, está haciendo sus ejercicios matutinos, sale a caminar, sale a correr, sale en bicicleta, y usted ahí concentrado siempre, ¿verdad? Prestando atención. Ahí no va a decir el Espíritu Santo me tomó y cierra los ojos. No, tampoco. Pero me refiero a que podemos estar en constante comunión. Obviamente sí vamos a necesitar un tiempo a solas. Eso sí se lo recomiendo. Sí es necesario, aunque podemos hacerlo en todo lugar. Es bueno para nosotros, porque dice la palabra también: tú entra a tu aposento, cierra la puerta y busca a tu Padre Celestial en lo secreto, ¿verdad? Eso dice la palabra también. O sea que es necesario que nosotros busquemos a Dios en lo secreto, pero podemos o debemos orar en todo lugar. Amén. Número 2, en unidad. Hechos capítulo 4, verso 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. O sea, en unidad se refiere a que si somos 120 personas, si somos 200, si somos 500 personas, debemos hacerlo en unidad. Sí se puede, no solamente individual, sino juntos. ¿Cómo oramos? Número 3, constantemente y en toda ocasión. Dice primera carta de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos orar sin cesar, o sea, constantemente, en las buenas y en las malas. Y hay algo muy interesante que es el punto número 4. Con gratitud. En este mismo versículo lo dice: oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. O sea que cuando nosotros oramos, debemos hacerlo con una actitud de agradecimiento. Por eso es que dice la palabra: entren por sus puertas con acciones de gracias, porque debemos ser agradecidos con Dios y desde ya darle gracias a Dios porque su voluntad se está haciendo en nuestras vidas. También dice Filipenses 4, 6 al 7: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, oremos: Padre, gracias por esta mañana. Señor, gracias por la salud. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias por este vestuario. Gracias, Señor. Y Padre, pongo en tus manos mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad. Muéstrame cuál es tu voluntad. Y ahí va orando usted. Y platicar con Dios, ¿verdad? Ponerle, hermanos. Amén, gloria a Dios. Así se debe orar.
Y cuando usted siente, ¿verdad?, hasta tiene que poner la alarma en su teléfono o su alarma ahí porque tiene que irse a trabajar. Se me fue el tiempo, dice uno. Hay que poner la alarma porque si uno sigue de largo. Qué bonito es cuando a veces hasta Dios envía un ángel para que suceda algo y ay, me tengo que ir ya. A veces uno dice coincidencia, la puerta se somató y por eso fue que me volteé y vi el reloj. No es coincidencia, hermano. Dios envía a sus ángeles para que te cuiden y te digan, ya es tarde, está buena la oración, pero si tienes que ir a trabajar, ¡pum!, somata algo ya. Ay, espantando. No, es el Señor que manda a sus ángeles. Amén. Tenemos que cambiar de perspectiva, ver la grandeza del Señor, ver las maravillas de Dios. Amén. Número 5, clamando. En la oración se puede clamar, hermano. Jeremías 29:12 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Cómo es una súplica, mi hermano? ¿Cómo es una súplica? Padre, manifiesta tu poder, Señor. Y usted en esa súplica puede llorar, puede gritar. Es una súplica. No hay un protocolo para suplicar. No hay un protocolo para clamar. Clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes. ¿Cómo se clama? Señor, ten misericordia. Padre, pongo en tus manos mi vida, en el nombre de Jesús, amén. No, es un clamor constante, una súplica constante. Número 6, con sinceridad. Mateo 6:7 dice: y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. O sea, no hay que orar solamente hablar por hablar. Sí, Padre, ya te pido en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y sí, te pido en el nombre de Jesús, sí, 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 y como escuchamos que el vecino está orando, sí, Padre, sí, Padre, por el vecino que está diciendo el Señor, sí. Amén, 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 amén. No, con sinceridad. Si usted no quiere orar, no ore. Bueno, hermano Melvin, entonces sí o no. Sí, pero no, pues. O sea, si podemos orar una hora, gloria a Dios. Pero si usted solo puede orar 3 minutos, solo esos 3 minutos, pero sinceros. Amén. No voy a orar una hora, pero estoy perdidísimo. No, usted, o a menos de que usted lo quiera practicar, ¿verdad? A menos que usted diga, yo voy a orar una hora y voy a practicar y voy a orar. Bueno, es diferente, pero a lo que me refiero es no solamente por llenar un tiempo, no solo por llenar un requisito, sino con sinceridad. ¿Quiénes dicen amén? Y número 7, con confianza. ¿Cómo oramos? Con confianza. Dice Hebreos 4:16: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Ahora, aquí hay un contraste. Es una confianza, pero con contraste, ¿verdad? O sea, aquí dice: acerquémonos confiadamente, oiga, al trono. Cuando habla de trono, habla de un rey, habla de un poder sobrenatural, habla de algo que es majestuoso. O sea, lo que nos está diciendo es: acerquémonos con toda confianza delante del Todopoderoso, o sea, con respeto también. Estamos hablando con el Rey de los Reyes, o sea, es muchísimo más grande que cualquier personaje sobre la tierra. Debemos acercarnos con confianza, pero con respeto, sabiendo quién es Él. Si así lo hacemos, mi hermano, desarrollaremos una vida tremenda de adoración, de oración. Póngase de pie, por favor.